Buen día, estimados estudiantes. Bienvenido a una sesión más de la clase del día de hoy. En el día de hoy vamos a tratar el tema sobre la teoría del origen de las especies. Hay que tener en cuenta que la teoría del origen de la vida y la teoría del origen de las especies son dos teorías diferentes. Una más tiene que ver con la parte de cómo se originó la vida en el planeta Tierra, mientras que la teoría de origen de las especies es cómo se originaron las especies. Ya acuérdense que una parte para diferenciar el origen de la vida es como el origen de la primera célula. Ya existiendo la vida en el planeta Tierra, entonces muchos investigadores trataron también de explicar cómo se originaron las especies, cómo se originaron a través del tiempo todas las especies que existen hoy en día. Y hay diversas teorías que explican detalladamente acerca de lo que es el origen de las especies en general. En cambio, en la teoría de origen de la vida, usted puede ver que había bien diferenciada la parte de que habían 4 teorías de origen de la vida. Y en este caso, podemos decir que, bueno, que en la teoría de origen de las especies varía porque hay otros investigadores, otros científicos que se interesaron en cómo se originaron las especies que existen hoy en día. Por eso es importante tratar de diferenciar la parte de lo que es el origen de la vida y la parte de lo que es el origen de las especies. Nuestro planeta Tierra siempre está en constante evolución, porque si las especies no hubieran evolucionado, no hubiéramos llegado a existir los seres humanos. Entonces, por eso que el planeta Tierra va a estar siempre en un estado como este. Va a haber siempre, va a existir siempre lo que es la evolución de los organismos vivos. Bien, entonces, aquí hay 3 animales distintos, 3 especies distintas. Miren, hay 3 especies distintas, ¿verdad? Tenemos un loro, un guacamaya, puede ser un loro, un pato y una gallina. Si observamos el pico y la pata de un loro, una gallina y un pato en la ilustración presentada, ¿has observado a estos animales desplazarse de un lugar a otro o comer, por ejemplo, fruta, granos de maíz y miga de pan? ¿Por qué son diferentes las patas y los picos de las aves mencionadas? ¿Cuál podría ser una explicación que justifique las diferencias encontradas en función que realizan? Así que, ¿cuál sería la diferencia de esto? Mire, la pata del loro es diferente a la pata del ganso o del pato, y es muy diferente a la pata de gallina. Entonces, y las 3 son aves, pertenecen al mismo grupo. Y si vemos el pico, también son diferentes. Entonces, ¿por qué ustedes creen a qué se debe esa diferencia? ¿Cuál sería una explicación que justifique la diferencia encontrada en función que realiza? Entonces, esas son preguntas de que nosotros evolucionamos de una especie en común. Todas las especies tienen un patrón del cual hemos evolucionado de él. Entonces, en este caso, las 3 son aves, las 3 tienen pluma, pero diferencia de que el pico y las patas son distintos. Entonces, podemos decir que ellos tienen una especie en común a la cual se originaron. Tienen un ancestro en común los 3, pero las 3 son especies diferentes. Entonces, aunque parezcan iguales, difieren en algunas características. ¿Cuál sería la explicación? En diferencia encontré la función que realiza, que bueno, que ellos evolucionaron de un ancestro en común. Ellos evolucionaron, ¿por qué? Porque de repente hubieron cambios en el ambiente, hubo un desplazamiento y tenían que evolucionar, adaptarse al medio donde ellos se encontraban.
para ellos sobrevivir. Hay que tener presente que todas las especies se tienen que adaptar al medio. Si no se adaptan al medio, las especies pueden extinguirse. Entonces es importante conocer que si vemos en la genealogía, vemos la parte de que nosotros partimos de un ancestro común y nuestro ancestro común es la célula, porque todos los organismos vivos tienen células, entonces también difieren en los diferentes tipos de animales. Si yo agarro un perro, un lobo, un coyote, los tres pertenecen al mismo género, pero los tres son especies diferentes. O sea que entre ellos tres hubo un ancestro en común. Entonces, de allí a la adaptación, donde ellos se encontraban, se adaptaron uno al lobo, frío, el perro se adaptó al medio en un ambiente doméstico y el coyote se adaptó a las sabanas, a las llanuras. Entonces, y los tres pertenecen al mismo género que se llama género Canis, pero los tres son especies diferentes. Entonces, a eso también vamos a ver esta imagen que les acabo de ustedes presentar, le estoy presentando, que ven que ellos difieren en algunas características que ellos tienen, pero también hay semejanza entre ellos. Las tres son aves, pertenecen al grupo de las aves, los tres tienen plumas, los tres tienen alas, de repente uno vuela muy poco o reducido, otro vuela más, pero las tres tienen alas. Entonces significa de que ellos partieron de un ancestro a la cual en la historia y en la evolución tenía un nombre, pero dependiendo en el medio en que ellos se encontraban, tenían que adaptarse al medio donde ellos estaban para poder ellos sobrevivir. Entonces, así son las especies en general. Y cada uno de repente tiene una alimentación diferente o iguales. Porque usted le puede dar pan a los tres y los tres comen pan. Usted le puede dar maíz y los tres comen maíz. Entonces, el modo de alimentación también tienen que ver mucho con las características en donde ellos se encuentran. Así son las especies en general en planeta Tierra. Todas las especies en general, según el grupo, por acuérdense, más adelante, cuando se va a ver la taxonomía, cuando ustedes van a ver la taxonomía de las especies, cuando hay la división, acuérdense que en nuestro planeta Tierra nosotros tenemos 5 grandes reinos. Tenemos el reino monedas, que es el reino de las bacterias. Tenemos al reino protista, que es el reino de los protozoos, los animales. Esos dos reinos, todos son microscópicos, son a veces comprendidos por una célula, otros por más de una célula. Tenemos al reino de los hongos, que es el reino fungi. Tenemos el reino vegetal, que es el reino de las plantas, y el reino animal, que son todos los animales. Pero dentro de este grupo que vamos a hablar específicamente del reino animal, hay diferencias. Claro que sí. Entonces, hay una división en ese gran reino y se va dividiendo poco a poco en división, subreino, orden, clase, género y especie, que es ya lo básico de la división de los organismos. Entonces, todas estas especies que existen están divididas en grupos, pero dentro de un grupo hay varias especies que son diferentes. Y así es también en nosotros los demás reinos. Eso queda a pie que las investigaciones, en las nuevas investigaciones, todavía se siguen dando, es que hay nuevas especies que las cambian de un grupo a otro, porque resulta que hacer la nueva investigación, resulta que ese animal pertenece o no pertenece a ese grupo de seres vivos o de organismos vivos. Entonces todavía podemos decir que hay nuevos, están ingresando nuevas especies dentro de ese grupo. Entonces todos los seres vivos, vuelvo, repito, ellos tienen que pertenecer a un reino, a un gran reino. Y de allí parte a lo que yo dije al principio, que yo siempre he dicho que todos los seres vivos tienen un ancestro común, que es la célula, que es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo.
Hay una pregunta que dice, ¿por qué son diferentes las patas y los picos de las aves mencionadas? ¿Por qué es en el medio y cómo es su alimentación y la adaptación donde ellos viven? El loro no vive en las casas, ¿verdad? El loro ellos viven en los árboles, en huecos, entonces, y las uñas son más de repente más grandes. Entonces, en el medio donde ellos se están adaptados a sobrevivir y también en donde ellos tienen que comen, comen frutas allá en los árboles, entonces ellos tienen que volar a grandes alturas. Sin embargo, el pato, las patas son diferentes, pero también ellos están adaptados al charco, ¿verdad? Entonces, para eso les da para que ellos naden lo más rápido posible. Estar bajo el agua, se sumergen al agua y con esas patas les ayudan a ellos nadar, porque esas patas pareciera que tuviera como si hubiese sido los buzos utilizan, las chapaletas, para nadar. Bueno, entonces significa que ellos se están adaptados a ese medio acuático. Sin embargo, las patas de las gallinas son diferentes y entonces están adaptados a ellos a trepar árboles bajos, a estar caminando en tierra. Entonces las adaptaciones son diferentes y de repente la alimentación también es diferente. Entonces, todo esto entra en función de que los seres vivos dependen en el medio en que ellos se encuentren y también en el medio en que ellos se adapten. Todo depende, la biología, la evolución, y la evolución es una rama de la biología, es una rama de la biología. Y la evolución es cómo evolucionan las especies o cómo han evolucionado en la existencia del planeta Tierra. Acuérdense que nosotros también en esta parte, pero ustedes dirán, bueno, y los dinosaurios también no existen. Sí, es cierto, pero existieron en un momento. Y de repente nosotros, algunos animales evolucionaron de ellos, de la época de los dinosaurios. Y parece mentira, la gallina, el pato y el oro son el resultado de la evolución de los dinosaurios. Porque ustedes ven todas esas investigaciones, esos nuevos fósiles que han encontrado dinosaurios con la pata de lo que tiene el pato, lo que tiene el loro. Entonces, todo eso depende del organismo en que nosotros hemos evolucionado. Y la evolución no para, la evolución va a seguir, porque el organismo se tiene que adaptar al medio en donde se encuentra o donde se va a encontrar. Él tiene que adaptarse para poder sobrevivir. Si no se adapta al medio, entonces la especie tiene un final inesperado, un final en donde se va a extinguir esa especie. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos es que la herencia y el ambiente influyen en la variedad de los seres vivos. Sí, la herencia y el ambiente influyen mucho en eso. Porque si el organismo o el ser vivo tiene que adaptarse a un ambiente en el que no está para sobrevivir, claro que tiene que hacerlo. Él va a buscar el medio, cómo tiene que adaptarse. Porque en el momento, en el ambiente en donde él se encuentra, el medio donde se encuentra va a encontrar los recursos necesarios para poder él sobrevivir. Y en este caso, la alimentación, que es lo más indispensable. La alimentación y el medio físico en que se encuentra, adaptarse a las temperaturas, al clima en que ese ser vivo está expuesto. De ahí surgen lo que se llama las teorías de la evolución. En los siglos XVII y XVIII aparecieron algunos biólogos y naturalistas que, aún creyendo que la especie no se modifica, sentaron la base para que se diera un cambio al respecto. Entonces ellos saben que ellos sentaron la base que había un cambio respecto a esos animales, porque de repente los animales que existió hace 1000 años no es igual a la nueva especie, a pesar de que ellos tengan un ancestro en común, un parentesco en común, no es igual. Entonces significa de que los seres vivos siguen evolucionando. Vamos con las teorías. Como hay teorías del origen de la vida, acá también tenemos teorías del origen de las especies. La primera teoría tenemos la teoría fijista. Cuando yo hablo de fijista o fijismo, es una creencia que tengamos nosotros arraigada de que un ser supremo creó todas las especies que existen hoy en día. También se le puede llamar
la teoría de creacionista. Es casi igual. O sea, el fijismo, teoría fijista, es una creencia que sostiene que las especies actualmente existentes han permanecido básicamente invariables desde la creación. Las especies serían, por tanto, inmutables tal y como fueron creadas. La Biblia, en el capítulo 1 del Génesis, habla de que hay un Dios y que ese Dios creó todas las especies que existen en el planeta Tierra, pero que esas especies son inmutables y quedarán tal como son y como fueron creadas en ese momento. Entonces, ellos dicen que, bueno, los fijistas que sostienen y creen esto, ellos dicen que los seres vivos fueron creados por un Dios. Ellos dicen que los seres vivos fueron creados por un Dios y, perdón, las especies fueron creadas por un Dios y que estas especies no se modifican, siguen estando tal como están. Entonces no hay evolución. Entonces, en el libro de Génesis dice que en los 6 días Dios creó todas las especies que existen hoy en día. Viene otro biólogo, otro investigador, se llama Jean-Baptiste Lamarck, ¿verdad? Formuló una teoría de la evolución y él propuso que los organismos de toda variedad el organismo es toda lo que él propuso una teoría y que esta teoría de la evolución investigador se centraba más en que estos organismos que formuló propuso que todos los organismos, toda su variedad, habían evolucionado de forma simple, creada por postuló de forma simple creada por Dios, postuló que lo responsable de esa evolución había sido los propios organismos por su capacidad de adaptarse al ambiente. O sea que él dice, él en esta teoría, él tiene una creencia arriesgada de que, bueno, de que Dios creó todas las especies, pero que estas especies tuvieron que adaptarse al medio en que vivían y que estas mismas especies fueron responsables de esa evolución. ¿Qué significa? Que en ese momento Dios creó, un ejemplo, de la jirafa, tamaño pequeña, de ahí se volvió mediana porque tenía que adaptarse ahorita mismo tenía que adaptarse al alimento que ellos les faltaba. Y así fueron alargando su cuello hasta que tenemos las jirafas de hoy en día que son un tamaño de 5 a 7 metros, por decir. Entonces, pero ¿quiénes fueron los responsables de esa evolución? El mismo organismo en sí que tenía que adaptarse a ese medio. Él apoya y es verdad que él dice que, bueno, que las especies Dios la creó, pero que la responsable de esa evolución había sido el propio organismo por su capacidad de adaptarse al ambiente. Entonces, este científico, a pesar de que él se centraba por parte de que Dios había creado las especies, pero que la evolución de esas especies dependía del propio organismo en sí para adaptarse al medio. ¿Qué significado tiene esa imagen? De que de repente, bueno, Dios creó la jirafa, un tamaño normal, pero pasando años y años, se agotaron los recursos que ella tenía que alimentarse y el recurso estaba más alto, pasaba el tiempo y estaba más alto, entonces el mismo organismo tuvo que adaptarse a ese medio y tuvo que alargar un poco más el cuello para poder alimentarse. Entonces él sostenía de que los organismos iban evolucionando de esa forma. Viene la teoría del origen de las especies. Charles Darwin propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación.
la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro en común. O sea que ya Darwin en la teoría de origen de la especie, él modifica y él dice que no es así que el mismo organismo, sino que la especie cambia a lo largo del tiempo y que dan origen a nuevas especies que comparten un ancestro común. No es porque Lamarck decía que las especies, el organismo se tenía que adaptar al medio, que era el responsable de adaptarse al medio y listo. Pero Darwin decía que la descendencia con modificación dependía mucho de la evolución y esto daba a nuevas especies que compartían un ancestro común. Entonces, el mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural. ¿Pero qué es la selección natural? La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. El mecanismo, debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgo heredable que favorezca la supervivencia y la reproducción tendrán a dejar una mayor descendencia que sus pares. ¿Qué significa esto? Que los organismos mejor adaptados, los organismos con rasgo heredable, favorecían la supervivencia y la reproducción. Y claro, estos organismos tenían una mayor descendencia en el futuro. Entonces, en el origen de la especie, la descendencia con modificación era lo que Darwin definió como evolución de las especies. Y que esto originaban especies nuevas que compartían un ancestro en común. Entonces, Darwin decía, dentro de su teoría, que había descendencia con modificaciones y que también había selección natural. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero qué es selección natural? ¿Qué es lo que ocurre en la selección natural? Bueno, en los seres vivos, muchas características son hereditarias o pasan de padres a hijos. Eso lo dice la genética, lo dice la herencia, que las características son heredadas de padres a hijos. Darwin sabía que esto sucedía, si bien no sabía que los rasgos se heredaban mediante genes, porque en ese entonces todavía no había estudios más profundos que determinaban de que había presencia de genes dentro de los seres vivos, y mucho menos dentro de que esos genes estaban dentro de esos cromosomas y que esos genes eran los responsables de las características heredadas de esos seres vivos. Darwin no sabía sobre eso, pero sí sabía de que las características se pasaban de padre a hijo, porque eso se ve, el parentesco se nota en algunos de los seres vivos. Entonces, la selección natural se produce más descendencia de la que pueda sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendientes de lo que su medio ambiente pueda soportar. La descendencia varía en su rango heredable. La descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí, entre color, tamaño, forma, etc. O sea, porque estas características son ligeramente distintos por el color, el tamaño y forma. Entonces, ¿qué hacía que el organismo partiera de que ocurriera la selección natural? ¿Qué pasa? El organismo tenía que adaptarse al medio en que sobreviva. Ejemplo, si en la imagen hay una población de conejos, pero resulta que hay conejos chocolates y lobos, iban a ser atacados con mayor cantidad. Y los conejos chocolates que podía adaptarse al medio en que yo estaba, porque el color podía distinguirlo del momento que se encuentra, eran los mejor adaptados y ellos sobrevivían más. O sea que había una población con una mayor cantidad de conejos de color chocolate. ¿Por qué? Porque los blancos eran más visibles y se extinguían más rápido. Entonces ahí ocurría lo que se llama la selección natural. La misma naturaleza seleccionaba la especie que mejor estaba adaptada. Y en este caso, la especie que mejor estaba adaptada o de la misma especie, la población de conejos chocolate versus la población de conejos blancos. Entonces ocurrió una selección natural. La población
de conejo blanco se extinguió. ¿Pero por qué se extinguió? Porque no se pudo adaptar al medio en que se encontraba. Si era una sabana, todo el pasto estaba chocolate, claro, que era mejor para el lobo observar esos conejos que eran blancos. Entonces, de eso ocurre en los seres vivos. Un ejemplo viviente que se llama camuflaje, pero dentro de ello también podemos explicarlo, el camaleón. El camaleón se adapta al medio donde él se encuentra, él se adapta al color. Si él te lo pone un color, un palo verde se adapta al medio verde. Si es chocolate, cambia de color a chocolate. O sea que esa especie está muy adaptada. Esa especie tiene un camuflaje mucho más evolucionado que las demás especies, porque nosotros los seres humanos no podemos camuflajearnos mucho. Usted es blanco y seguirá siendo blanco. Sin embargo, hay especies que están mejores adaptadas. Esas especies son difíciles de que pueda ser devorada por otra especie, porque ellas se adaptaron al medio en que viven. Han obtenido una característica que la adapte a ellos y que ellos puedan seguir viviendo y no extinguirse. Entonces, todo esto puede ocurrir dentro de las especies en los seres vivos. Todos los seres vivos llega un momento en que tengan que adaptarse en el medio, porque el clima ahorita mismo va cambiando, el ambiente tiene que cambiar y por lo general tiene que adaptarse al medio en que ellos se encuentran. Si la especie no se adapta a ese medio, al final va a extinguirse. Entonces, este es un ejemplo vivo de cómo puede actuar la selección natural dentro de nuestros ecosistemas, ¿verdad? Ejemplo, vamos paso por paso. Una población de ratones se muda a una nueva área, ¿verdad? Donde las rocas son muy oscuras. O sea que esa población de ratones tuvieron que mudarse. ¿Por qué? Porque le invadieron su ecosistema fue devastado por medio de huracanes o de un río, cualquier fenómeno, ¿verdad? Entonces, esa población de ratones se tuvo que mudarse a una nueva área que ellos escogieron, que fueron rocas muy oscuras. Entonces, debido a la variación genética natural, algunos ratones son negros y otros son café claro. ¿Por qué la variación genética? Porque dentro de los organismos, mismas especies, hay variación genética. Porque todos no vamos a ser igual. Si usted va a ver los perros, hay perros chocolate, hay unos blancos, hay unos amarillos, hay unos que sean de la misma especie, varía entre sí. Ellos cambian, hay una variación. Hay una pregunta por ahí, Kiara. No, profe. Es que veo como que algo está, no sé, como que suena de repente como si estuviera levantando la mano. Entonces no. No, que el Ok. celular, no sé, tengo la pantalla quebrada, por eso que tengo problemas. Ok. Entonces, dentro de la especie de los ratones hay uno de color oscuro y otro de colores marrones claros, ¿verdad? Pero como en todo ecosistemas, no solamente va a haber esa especie, hay unos halcones que son devoradores de ratones, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos halcones? Los ratones café claro son más visibles para estas aves, porque los ratones grises, que son, perdón, negros, se confunden con las rocas que son grises. Sin embargo, los ratones café claro son más visibles. Entonces vienen estas aves depredadoras van a cazar los ratones que son visibles para él. ¿Y cuáles son esos ratones? Los de café claro. Entonces, ¿qué pasa? Los ratones café claro son más visibles para las aves depredadoras que los negros, por lo que son devorados con más frecuencia.
solo los ratones sobrevivientes alcanzan la edad reproductiva y dejan descendientes. O sea, si dentro de la especie de ratones, como son más devorados, ¿qué va a pasar? No van a llegar a la etapa de la reproducción, o no todos, y al final vas a tener una menor cantidad de descendencia. Mientras que los ratones oscuros, como no son tan devorados, entonces ellos van a tener una mayor cantidad de descendencia. ¿Y qué va a pasar con la especie de los ratones café claro? Van a desaparecer. Porque no se adaptaron al medio. Ellos tienen que adaptarse al medio. Debido a que los ratones negros tienen más probabilidades de dejar descendencia que los café claros, la siguiente generación tiene una mayor proporción de ratones negros que la generación previa. Claro que sí, porque como hay mayores cantidades de ratones negros y son menos devorados, entonces los ratones café claro tienden a desaparecer más. Entonces, así actúa la selección natural dentro de los ecosistemas. Podemos decir, bueno, pero lo que pasa es que la naturaleza es cruel. En gran parte sí, la naturaleza es cruel. Si ustedes ven Natural Geographic o ustedes se dan cuenta o Discovery Channel, ustedes se dan cuenta de que ahí hay especies que están en la cúspide de la pirámide y esos son los menos devorados. Y es cierto, hay especies que son más devoradas que otros, pero las poblaciones son grandes. Por ejemplo, porque el ecosistema siempre debe mantener un equilibrio, a pesar de que ocurre esta evolución y ocurre esta selección natural, también hay un equilibrio dentro de las especies para que no desaparezcan. Entonces, yendo para atrás, ahí había Darwin en su libro de Origen de las Especies, él veía de que el organismo tenía que adaptarse en el medio. Si ustedes ven, las jirafas, ¿verdad? Ya eran grandes, ¿verdad? Ya eran grandes, habían grandes y pequeñas, pero las que estaban pequeñas desaparecieron. ¿Por qué? Porque no se adaptaron al medio. Ya al final todas van a ser jirafas grandes porque tuvieron que tener una descendencia con modificación y las especies van a cambiar a lo largo del tiempo. Y eso se ve y podemos observar que las especies van cambiando a medida de que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque ellas tienen que adaptarse al medio en que sobreviven. ¿Cómo Darwin se dio cuenta de todo esto? Porque él hizo una investigación en Isla Galápagos, una isla que queda por El Salvador, y él encontró que las mismas especies de pinzones tenían picos diferentes. Algunos eran fructíferos, otros eran insectívoros, otros comían semillas, frutas. Entonces se dio cuenta de que en la misma especie de pinzones que existían ahí, habían variaciones genéticas. Esas variaciones entonces eran por el pico, porque la forma de cómo alimentarse en el medio en que él se encontraba, ellos tuvieron que adaptarse a ese medio para poder sobrevivir. Entonces eso ocurre en todas las especies de nuestro ecosistema. Y claro, la evolución, vuelvo y repito, siempre va a haber, da origen a nuevas especies. Y siempre tiene que haber a lo largo del tiempo de que tiene que cambiar. Y esta evolución es tratando de que las especies puedan sobrevivir en el medio en que se encuentran. Y la selección natural, como más que parte del origen de las especies, explica de que la naturaleza no todo es perfecto. La naturaleza de repente se llega a agotar algunos recursos que un ser vivo necesita, pero ese ser vivo tiene que adaptarse al medio. Por ejemplo, si un ecosistema hay bastantes semillas, pero hubo un momento en que eso escaseó y los recursos por una sequía y todas esas plantas se murieron, pero no había semillas, habían frutas en ese momento, había más frutas que semillas, las especies que consumían semillas tienen que adaptarse a comer frutas, porque en ese momento hay frutas, pero no hay semillas.
Si esa especie no se adapta a consumir frutas, entonces, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. Igual va a desaparecer su descendencia. Por eso que que ellos tienen que adaptarse al medio. Entonces, esto era lo que le estaba explicando hace un rato. Las tres son los cuatro especies que ustedes ven ahí, son pinzones. Pinzones son unas especies de aves pequeñas. Y los cuatro aves tienen picos, ustedes ven, los picos son diferentes. ¿Por qué? Porque algunos se adaptaron, tuvieron que adaptarse al medio en el momento en que se encontraba. Si había frutas, se tuvieron que adaptar a la fruta. En el momento, si hubo semillas, se tuvieron que adaptar a semillas. Y así sucesivamente. Entonces, la evolución no para, la evolución tiene que seguir. Las especies van a seguir evolucionando porque el medio ambiente también está cambiando. Y si las especies no se adaptan al medio, entonces va a desaparecer como cualquier otra. Igual en el ser humano, si usted está viviendo en un lugar, en un clima tropical, y se tiene que mudar porque ahí hay más demanda de alimento, hay trabajo, en un ambiente frío, usted tiene que adaptarse a ese ambiente frío para poder sobrevivir, porque usted está buscando una mejor alimentación, una mejor posición dentro de la sociedad. Y así va a pasar con todos los organismos vivos. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, viendo que es verdad lo que usted dice, por lo menos la explicación de los pinzones en las Islas Galápagos, a veces eh, esos animalitos no solamente se alimentan de frutas, sino de otras clases de, como insectos también. O sea, ellos se Ajá, alimentan de diferentes cosas, es como usted dice, tienen que adaptarse al sistema. Si no se adaptan, se van a morir. Entonces, así así como mismo. comen fruta, comen semillas, así mismo también comen insectos como gusanos y otras cantidades de insectos Ajá. para poder Así, sobrevivir. así mismo es. La naturaleza provee lo que ella tiene, puede proveer. Si en un momento llega un recurso limitado, se limita, pues no hay, bueno, las especies van a tener que evolucionar y las especies van a tener que adaptarse a ese medio. Si no, va a desaparecer. Y así es, aunque puedo decir que hay un equilibrio, pero ahorita mismo el equilibrio no existe en el planeta Tierra, porque el hombre ha desequilibrado todo el ecosistema y todo el medio ambiente que existe. Y es algo que está ocurriendo. El ser humano ha intervenido tanto, el ser humano ha cambiado, ha cambiado y que ha trastocado todo el equilibrio que existía. Y es muy importante conocer de que las especies van a seguir evolucionando. Bien, explico la siguiente actividad. Van a confeccionar un cuadro comparativo entre la teoría de Juan B. Lamar y la teoría de Charles Darwin. Estas, esta es una tarea muy fácil. Ustedes nada más busquen la teoría de Juan B. Lamar y la teoría de Charles Darwin. Ustedes se van a encontrar que van a encontrar muchas diferencias y ustedes van a confeccionar un cuadro comparativo.